Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La verdad que más que un pensamiento, yo les traigo la oportunidad de meditar. ¿Meditar en qué? En una cosa tan importante y coyuntural para el crecimiento y unidad de la Iglesia, que es justamente, valga la redundancia, la unidad. El Señor Jesucristo oraba en su oración sacerdotal y le oraba al Padre, dice: Padre, yo te pido que nosotros, ellos, sean uno, así como tú y yo somos uno, para que dice ellos, para que los que van a oír crean que tú me enviaste. Y tenemos que considerar lo importante de la unidad. Cuando la gente que viene de afuera ve una iglesia unida, es más fácil que crean a Dios. Es muy importante, por ejemplo, que cuando alguien se acerca a Dios, vea alguna de las manifestaciones de Dios en la iglesia. Y una de las manifestaciones muy hermosas del poder de Dios es la unidad. Y digo, ¿por qué el poder de Dios? Porque no hay personas más difíciles que nosotros para los seres humanos para unirnos. Entonces él dice que os ruego que en versículo 2 dice con toda humildad y mansedumbre. Cuando no hay humildad, no hay mansedumbre, por ende no hay sujeción, entonces ya se rompe la unidad del Espíritu. Entonces es muy importante, uno de los elementos muy importantes es parecernos más al Señor. Entre las cosas que el Señor dijo que aprendiéramos de Él, dice: aprender de mí que ¿qué? Soy estas dos cosas, yo soy manso y yo soy humilde. El carácter por excelencia a las mujeres es justamente este. El espíritu afable y apacible tiene que ver con la humildad y la sumisión, especialmente a Dios. Solamente quisiera decir una cosa importante, que no hay ni humildad ni hay mansedumbre si no nos sujetamos primeramente a Dios. Ahí hay que comenzar con la humildad y la mansedumbre, de la cual todos estamos luchando, por supuesto. Lo otro importante, dice, que tenemos que considerar en la humildad es soportarse. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener en la iglesia un ambiente de perdonarnos, un ambiente de saber que la iglesia no es la cúspide de la santidad y la perfección. La iglesia es una escuela, la iglesia es un lugar donde estamos desarrollando, a veces es un hospital. Muchos buscan la iglesia perfecta no existe. Ninguna de las iglesias bíblicas que hemos leído son perfectas. Sin embargo, nosotros, si no somos tan sensibles, a veces son el problema peor que tenemos, que no nos parecemos al Señor en cuanto a la sensibilidad. El Señor no era tan sensible, a Él lo escupieron y no lo escupía para atrás. Lo maldecían y Él no maldecía. No respondía maldición por maldición. Él nunca se defendió. Y a veces, si nosotros no nos defendemos tanto, no ocupamos el yo creo que el Señor gana, la iglesia gana, la unidad gana y hay un mejor testimonio. Pero tenemos que tener bien claro que a la iglesia venimos muchas veces a soportando con paciencia, los unos a los otros en amor, soportándose los unos con paciencia a los otros en amor, ¿ya? Y entonces dice: solícitos o prestos, considerando nuestras debilidades, nuestra falta de humildad, nuestra falta de mansedumbre, nuestra falta de paciencia, considerando que tenemos que soportarnos con un ambiente de perdonarnos los unos a los otros. Yo quisiera dejarles estas 7 razones para que ustedes las mediten en casa, que pone el Espíritu Santo para que guardemos esta unidad del Espíritu. Versículo siguiente dice: guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
verso 4 dice, un cuerpo. Esta es la primera razón por la cual tenemos que estar unidos. La familia es un vínculo tremendo aquí en la tierra. Pero la familia se deshace. El día que David se murió, ya no soy más papá, ya no soy más esposo. Y mi señora viene y si quiere se casa con otra persona porque yo no soy ni su esposo. Se acabó el vínculo familiar. Y el vínculo más grande de la familia es el matrimonio. ¿Ya? Es el más grande de todos. ¿Ya? Sin embargo, se acaba. Pero las cosas que aquí presentan en cuanto a la unidad que tenemos nosotros son eternas. Nosotros somos un cuerpo ahora y vamos a seguir siendo un cuerpo eternamente. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Y un cuerpo significa que cada uno de nosotros tiene una actividad, y ser cuerpo significa saber trabajar en armonía, en sujeción, en compañerismo, sacar el egocentrismo y entregarse todo para que Jesucristo florezca y se muestre el Señor. Meditemos en esto. Es una de las razones de la unidad del cuerpo. Somos un cuerpo y nosotros por naturaleza no tenemos la capacidad de trabajar en equipo. A veces tenemos la capacidad de mandar, de planear, pero trabajar en equipo, sujetarnos, aceptar la idea de los demás, luchar por lo de los otros, no es difícil. Así que meditemos en que somos un cuerpo. La segunda razón que da el Espíritu Santo brevemente es un espíritu. Entonces dice, tenemos un cuerpo, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Entonces aquí tenemos el Espíritu Santo y la esperanza. ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en la unidad de la iglesia? ¿Cómo yo me sujeto al Espíritu Santo? Me sacrifico porque la iglesia sea una y su testimonio sea poderoso y las almas se conviertan. Entonces tenemos una poderosa ayuda y podemos meditar también en que el Espíritu, sin el Espíritu Santo y sin comprender que somos un cuerpo, no hay unidad. Y tercero, una esperanza. Pregunta, ¿cómo nosotros podemos manifestar nuestra esperanza en una forma colectiva, como iglesia? Bueno, varias formas, y una de las formas más eficaces es lo que estamos haciendo hoy día. Yo podría estar solo en mi casa, con mi esposa, recordando al Señor, y yo he visto hermanos a veces que están en la casa, le ponen el velo a la señora y empiezan a cantar. Pero ¿y qué sirve eso? Nosotros estamos celebrando la cena del Señor hasta que Él venga. Y la esperanza está en la predicación del Evangelio, que seremos resucitados y morimos, que Cristo vuelve otra vez. Y de participar juntos en las cosas de Dios. Y yo creo que la mejor práctica de la esperanza, considerando la unidad del Espíritu, son las reuniones y la comunión entre los hermanos, especialmente aquella en la cual hablamos temas del Señor. Yo les recomiendo a los hermanos que es bonito juntarse, hablar de todas las cosas, pero cuando lo podamos, metámonos en temas de la iglesia y no lo encontremos como muy difícil ni raro. Debe ser lo más natural que los hermanos usen esto. Y otra de las razones también donde podemos usar la esperanza es cantando, hermano. No es malo que nos juntemos un día en una casa y nos pongamos a cantar. Yo no encuentro nada de malo eso, pero muy poco común. No es malo que vamos en un bus y vamos todos cantando. Antes lo hacíamos mucho. Cantar nos lleva a una esperanza realmente del Señor. Bien, entonces tenemos 3 cosas para meditar, de las 7 grandes razones que Dios nos da para la unidad. Para la unidad, la primera es, meditemos, hermano, que somos un cuerpo, no somos solos. Entonces hasta para orar, Padre nuestro. ¿Ya? En segundo lugar, meditemos, hermano, en el poder y la eficacia del Espíritu Santo para sujetar nuestra carne, cuando estamos rompiendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y tercero, cultivemos juntos, en devocionales,
entre familia, etcétera, entre los hermanos, esa esperanza gloriosa que tenemos del Señor. Con la vocación que fuiste llamado. Lo otro que nos quiere el Espíritu Santo que meditemos, sin lo cual es imposible la unidad del Espíritu, es en el Señor. ¿Qué papel desempeña el Señor Jesucristo en mi unidad con el cuerpo de Cristo? Mucho. Acuérdense que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros. Y el papel es imitar al Señor. Se nos da el ejemplo a través del matrimonio. Dice, cuando habla del Señor, dice, esposos, representantes del Señor, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que nos sería de mucho provecho pensar, para que esa sensibilidad que tenemos tan grande, que no me saludó, esto lo dijo por mí, no me miró, estoy, y a veces hasta nos enojamos, y el hermano no tiene idea de que se enojó la otra persona. Estamos rompiendo la unidad del Espíritu, porque no comprendemos muchas veces lo que el Señor plantea. Todos tenemos un Señor, hermanos, y la unidad es cuando todos juntos servimos a ese Señor. ¿Ya? Bien, ¿qué otra cosa nos da el Señor para meditar dentro de las 7 razones de la unidad? Un Señor, dice, y un bautismo. Aquí habla del bautismo de forma general. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo lo inserta en el cuerpo de Cristo. Somos bautizados en el Espíritu. Y después, como obediencia a la gran comisión, cuando el Señor dijo ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, dice el que creyere y bautizándolo. Esto nos habla de identificación. Cuando una persona se bautiza, baja las aguas y le preguntan que se creyó al Señor, entonces la persona dice que sí, entonces dice, yo te bautizo, y lo sumerge en el agua. Y eso es que nosotros nos identificamos con Jesucristo en su muerte. Él murió por nuestros pecados, nosotros morimos juntamente con Él, y entonces cuando nos sacan del agua, es un simbolismo que nosotros andamos en una vida nueva, en la vida del Espíritu Santo. Nos hemos identificado con la persona del Señor. Los hermanos que tienen la tendencia a ser más unidos en la iglesia son los hermanos que más se identifican con el Señor Jesucristo, en su servicio, en su obra, en la comunión, en las reuniones. Eso es lo que el Señor nos va. Y bueno, dice, y por último dice, un Dios y Padre de todos. Buena fe. Bueno, ahí tenía un comentario muy cortito, porque en cuanto a la fe es donde estamos más divididos. A veces decimos, nosotros somos los únicos que uno se cuida, el que no sabe está mal. No seamos soberbios, así que tengamos cuidado. Amemos a todo el cuerpo de Cristo, ¿ya? Por supuesto, deben haber por lo menos unas 10, mínimo unas 10 doctrinas, de las cuales nosotros tenemos que estar dispuestos a dar hasta la vida por esas doctrinas, que son por supuesto la deidad de Jesucristo, la doctrina de la Santísima Trinidad, la doctrina de la salvación por gracia solamente, no por obra, etcétera, que son cosas que no se transan. Cuando habla de una fe, está hablando aquí en gran parte de una doctrina de fe que tenemos todos en común. Seamos sabios en nuestra doctrina. Y por último, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente me conformo con que los mencionemos ahora, que lo recordemos siempre, y ojalá que lo veamos en nuestra casa, pero que relacionemos cada uno con la unidad. Primero, un cuerpo. Segundo, un espíritu. Tercero, un esperanza. Cuarto, un Señor. El está en medio, ¿no? Está en medio. Es cristocéntrico esto. Y después tenemos un bautismo, una fe, un bautismo y un mismo Padre de todos.